Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Saludos cordiales y estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas y defiendas tus derechos, pero también de que transformemos la política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, agradecida de estar en este espacio, y estoy aquí con dos personas de nuestro equipo, como todos los martes que grabamos, los jueves que salimos, casi todos. Estoy aquí con la compañera, la licenciada Verónica González. Saludos cordiales. Saludos, Ariadna. Saludos cordiales, Vero, y estoy aquí también con el fabuloso y fantástico compañero licenciado Camilo Guadalupe Torres. Saludos cordiales. Ariadna. Siempre un placer estar aquí. Saludos a la teleaudiencia y videoaudiencia también se dice, algo así. Y radioaudiencia. Y radioaudiencia. Todas las audiencias, todas las audiencias. Estamos agradecidas de estar aquí, ¿no? La realidad es que ustedes, ya Camilo ha estado muchas veces en este espacio. Camilo trabaja con nosotras particularmente en el programa que tiene que ver con Derecho a tu Casa, que es el programa de prevención de ejecuciones de hipoteca. Iba a decir prevención de hipotecas, pero eso es otra conversación política que podemos tener. La debemos tener en un momento. La debemos tener. Sí, vamos a hablar del endeudamiento, pero no hoy. La idea de incorporar a Camilo era tener una conversación que atienda uno de los sectores que con mayor frecuencia llegan a las oficinas de Ayuda Legal Puerto Rico, que forman más de una quinta, casi una cuarta parte de nuestra población, que son los adultos mayores, y me refiero población de 65 años o más. Y es que en el día de hoy queríamos hablar con mayor intencionalidad sobre la manera en que el tema de la crisis de vivienda está afectando a esta población, pero también qué es lo que está pasando con las hipotecas, qué está pasando con las hipotecas reverse, qué derechos tienen los viudos, las viudas, cuando hay temas de ejecuciones de hipotecas. Y de paso también hablar un poco de lo que ha estado pasando con la recuperación, particularmente con las condiciones de las casas. Están saliendo noticias o información sobre plomo, que siempre genera una conversación o debe generar una conversación sobre el estado en que están las viviendas y las estructuras en Puerto Rico, muchas de ellas que todavía tienen plomo, situaciones de la seguridad de la estructura, y también queríamos hablar de eso. Así que hoy en Tus Derechos al Día queríamos hablar de una de las poblaciones más vulnerabilizadas y de las condiciones en las que tienen que estar las casas. Pero antes que eso, lamentablemente cerramos este fin de semana con 2 feminicidios íntimos, o lo que aprendimos aquí y hemos aprendido reiteradamente gracias a la labor del Observatorio para la Equidad de Género. Hablando de feminicidios íntimos, esos asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o sus exparejas, y que ciertamente son un horror. Y siempre se dice por ahí que llevan una reflexión y que una mujer es demasiado. Pues claro que una mujer es demasiado, pero yo creo que más que a la reflexión es momento también de hablar de acciones, pero más allá de rendición de cuentas de las acciones que se han tomado o que se han dicho que se van a tomar, pero realmente no, Verónica. Eso es así. Yo estoy segura que es lo que estabas pensando, porque lo primero que me viene a la mente a mí, estoy segura de mucha de la gente que nos está escuchando, es qué pasó con el currículo de educación con perspectiva de género, que tanto nos han prometido que se va a implantar, que se ha vuelto tan controversial sin ninguna realmente base, pero porque una de las cosas que se pretende con implantar la perspectiva de género en las escuelas es precisamente educar para la equidad entre las personas, y sabemos, para personas me refiero, ¿verdad?, por su condición de género, y sabemos que esta es realmente la base de los feminicidios, las mujeres que se consideran dentro de nuestra sociedad como propiedad, como menos en relación a los hombres, ¿verdad? Así claro. Que, ¿qué medidas estamos tomando más allá de pues, poner y hacer el anuncio de que, ¿verdad?, que no, estamos a favor de la equidad, o decir que hay que reducir la violencia de género? ¿Cómo realmente estamos logrando eso? Pues no lo sabemos, porque las medidas que se han propuesto y que hay un consenso, si no absoluto, pero bastante amplio, de que podrían ayudar con este fenómeno, no se están implantando. Y yo creo, Verónica, que la perspectiva de género ciertamente es un reclamo fundamental, que yo creo que ha sido como una ficha, ¿verdad?, de administraciones que la han prometido, que de momento la han retirado. También ha sido una ficha para buscar el apoyo de sectores más conservadores que piensan que la perspectiva de
género es una abominación cuando realmente se trata de una educación en equidad, de una educación sobre los cuerpos, sobre el respeto de los cuerpos, sobre la diversidad que tanta urgencia hace, ¿no? Y yo sí creo contigo y coincido en que la perspectiva de género debe ser un valor fundamental. Yo creo que debe ser un compromiso programático, algo para buscar en esas plataformas de campaña de cara a las elecciones. Pero yo creo también que, os reconozco, mejor dicho, y aquí tenemos a Elian en la cabina que ya mismo va a hacer aparición. Yo creo que hay que hacer también un reconocimiento de que la perspectiva de género, la integración al currículo académico es algo que va a tomar tiempo. No es que vamos a meter educación en perspectiva de género, si se lograra, que sería un gran logro, y mañana tenemos jóvenes, una juventud para la equidad, una niñez para la equidad. Una sociedad de equidad. Claro, así que hay unos pasos afirmativos, hay unos actos afirmativos que el Estado tiene que tomar, que el gobierno tiene que tomar. Y cuando digo el gobierno, claro que hay una responsabilidad individual, claro que hay una responsabilidad del agresor, pero el gobierno es quien tiene que sancionar, es quien tiene que castigar, es quien tiene que prevenir, es quien tiene que educar. Y yo, para darte ejemplos, ¿verdad?, que me parecen importantes, todavía tenemos una Procuraduría de las Mujeres descabezada. Todavía tenemos un andamiaje, ¿verdad? Que, por ejemplo, con este tema de violencia económica que tanto tocamos aquí, donde tú has visto las campañas de educación de qué es violencia económica, aunque tienes una ley que te habla de la importancia de la violencia económica, ¿dónde tú ves, verdad, cuando de momento pasan estos feminicidios, esa labor conjunta, esa conferencia de prensa donde yo pienso que debe estar el Poder Judicial y debe estar la policía y todas las demás agencias llamadas a atender el tema de violencia de género? Hablando sobre los derechos que existen en el proceso. Y también esto ocurre a la par que está aumentando con estos casos recientes de impunidad absoluta, donde las personas se sienten que no hubo una reparación, que no hubo justicia, porque no hubo un castigo, ¿verdad? Y eso también lo podemos problematizar. Pero ¿qué hacemos cuando hay una gran desconfianza también sobre el sistema de justicia? Y las mujeres siguen muriendo. Y vamos a una campaña donde, lamentablemente, yo no creo que el tema de violencia de género sea un tema, a diferencia de hace 4 años atrás. Yo creo que no lo es esta vez. Sí, ¿no? Y es el riesgo de que se creen estos parchos y esta trampa de caer en la retórica, pero nunca llevarlo entonces a la acción. Claro. O sea, que se queden en las promesas, incluso en unas pseudo... Tú dices como el estado de emergencia. Claro, y unas pseudo implementaciones que realmente no demuestran un compromiso para que realmente se atienda la situación como realmente necesita que sea atendida. Sí. Y otra cosa con esa misma línea, ¿verdad?, es preguntar cuál va a ser la inversión de recursos que se va a hacer y para qué se van a usar. Hay una cosa, ¿verdad?, que quizás decirla así es duro, pero cuál va a ser el rol de las mujeres cuando estén pintando los anuncios de campaña. Sí, pero y en eso pensaba tal vez. Sí, coincido contigo que de momento hay como que un silencio, tal vez hasta sospechoso, de algunas, pero la realidad es que siempre ha sido un tema de campaña porque las mujeres se han encargado de que sea un asunto que esté adelante. En las campañas políticas tiene que el gobierno y quienes aspiran a gobernarnos y a regularlos tienen que responderle a las mujeres. Y eso gracias al activismo de las organizaciones feministas que se aseguran que esto es así. Porque no creo que sea correcto decir que algunas administraciones han sido más abiertas o no es correcto decir que unas sean más abiertas que otras, pero creo que para casi ninguna eso es una prioridad, porque también levanta muchas ronchas en algunos sectores. Veo Camilo se riendo. Así que eso es un trabajo que pues nos ha tocado a la sociedad civil realmente a traerlo de frente, que tal vez es una carga que no deberíamos llevar, ¿no? Decir que las mujeres son personas no debería ser controversial, no debería ser algo que hay que recordarle al gobierno, pero es lo que históricamente ha pasado y han sido las mujeres las que se encargan de eso, que eso ocurra. Claro, y cuando digo el rol de las mujeres en esos anuncios de campaña, literalmente me estoy refiriendo a este proceso en el cual vamos a estar viendo en las próximas semanas, próximos meses, casi un año, estos anuncios de campaña donde pues va a salir Doña Ana, y Doña Ana es una adulta mayor y están las flores, y Doña Ana tiene su casa nueva porque esa es la obra de que hacemos que las cosas pasen. O va a estar Rosaura, que va a estar con los 5 nenes en la fila del supermercado, que no tiene dinero para hacer la compra, pero entonces alguien, ¿verdad? De momento pues va a hacer esa discusión y pues hay que apoyarla. Sí. Pero no hay una conversación real de por qué, ¿verdad? Porque quizás Doña Ana estuvo 5 años esperando la casa, como están nuestros adultos mayores. Y en algún momento la banderita del partido que está haciendo la banderita del partido y la canción, y yo me las vivo y después a mí me convencen. Claro. Tú sabes que a mí no me pueden dejar con una tarjeta electoral, a mí me la tienen que quitar. Pero pero la realidad es que hay una cosa de utilizar a las mujeres como accesorio y utilizar el drama incluso de las mujeres trabajadoras, de las mujeres sobrevivientes como accesorio, pero hay muy poca propuesta más allá de decir
decir, pues claro que hay que erradicar la violencia de género. Es como defender el Día de las Madres. Y oponerse, pues sería oponerse al Día de las Madres. Así que me parece que en esta conversación de los feminicidios hay que hacer una conversación sobre justicia, hay que tener una conversación sobre la judicatura, una conversación real sobre qué mecanismos, cómo están funcionando los mecanismos, ¿verdad? En estos procesos. Y lo traigo porque recientemente tuve que acompañar a alguien en un proceso de orden de protección en un cuartel y no había ni dónde imprimir la orden de protección. Y no sabían cuál era el proceso cuando de momento la vista se tiene virtual, que es un progreso para las sobrevivientes. Aún con las mejores intenciones de ayudar, o hacían preguntas a la sobreviviente de, bueno, pero además de los gritos y el forcejeo, hubo más golpes, a ver si, ¿verdad? Como que llegar al estándar y uno piensa, Dios santo, tú sabes, esto es uno con el privilegio de que hay un abogado presente. ¿Qué pasa cuando esas no son las circunstancias? ¿Qué pasa cuando estas mujeres van solas? ¿Qué pasa cuando estas mujeres ni siquiera van y solicitan la orden de protección? Porque sí, ciertamente es un papel y evidentemente pues el papel no es suficiente. Hace falta más, pero no hay más, no hay recursos para más. Porque los recursos están en las escoltas, porque los recursos están... ¿Dónde están los recursos? Eso es una buena pregunta. ¿Dónde están los recursos? Tienes que contestarme lo primero que te venga a la mente. Yo pensaría en anuncios, porque vemos muchos anuncios Los recursos proyectos, están, pero no lo sé. Los recursos están en algún lugar, ¿no? Que no es donde están las sobrevivientes. Así que sí, ciertamente ni una menos ni una más, pero también tiene que haber un llamado a la rendición de cuentas y me parece importante. Importante en esta coyuntura monitorear el trabajo del Observatorio de Equidad de Género, que está actualizando datos. Esos datos son vitales y son importantes para conocer también cuál es el rumbo del país. Nosotras hoy vamos a hablar de datos de hipoteca, vamos a hablar de datos de R3, pero los datos importantes del país, los más importantes quizás son estos, son los indicadores de violencia, la manera, ¿verdad?, en que nos tratamos mutuamente en términos de equidad y que está atado a todo lo demás. Así que quizás empezar por ahí, irnos una pequeña pausa en tus derechos al día en esta primera parte y entonces regresar para hablar en particular de los adultos mayores, que también, ¿verdad?, son accesorios de campaña, pero no son una prioridad. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Y regresamos acá en Tus Derechos al Día con la licenciada Verónica González Rodríguez, con el licenciado Camilo Guadalupe Torres y el compañero Elian Iré, que esperemos que no sea abogado, es una de las peticiones mayores que yo hago todas las Navidades. Dicho eso, a mí me gustaría, ¿verdad?, que habláramos sobre el tema de adultos mayores. Hablábamos al inicio sobre la manera en que impacta, ¿verdad?, el feminicidio, el tema de las mujeres, de la equidad. Sabemos que la crisis no afecta a todas las personas por igual. En Puerto Rico, según los datos más recientes, casi el 23% de la población, más del 23% de la población tiene 65 años o más. Estamos en una población que va envejeciendo, una población con menos de 500,000 de jóvenes. Y cuando hablamos del tema de vivienda, vemos que hay una intersección brutal. Cuando hablamos de adultos mayores, y yo les digo vivienda para adultos mayores, la gente piensa en égida, la gente piensa en hogares de cuidado y se nos olvida que, como dicen nuestros compañeros de ARP, y aquí un saludo a José Acarón y a Eddie Olivera, hablan de los adultos mayores que están en etapa productiva, que quieren vivir de forma independiente, que lo pueden hacer y que, oye, son los más afectados o son de los grupos más afectados en temas que tienen que ver con alquileres, temas que tienen que ver con hipotecas, y es lamentable. Pero, sin embargo, Camilo, hay una ley protectora, una carta de derechos. ¿Qué está pasando? La carta de derechos, la ley 121, y hay funciones y hay recursos, se supone que hay asignación de recursos para que esta población esté protegida a base de esta ley. Esta ley se supone que el gobierno y obviamente la OPEA y organismos similares accionen en protección de esta población. No solamente en el aspecto de vivienda, no solamente en el aspecto financiero, sino en contra de cualquier acción, daño físico de sus recursos, protegerlo incluso cuando familiares mismos se aprovechan de esta población que con esfuerzo, que con sacrificio logran obtener los bienes o las capacidades que han logrado a través de toda una vida, y todavía vivimos en un país envejecido, porque de aquí al 2035 ese 20 y pico % que mencionaste va a aumentar mucho más, y no hemos
establecido una estructura que apoye, proteja y salvaguarde los derechos precisamente, aún con esta ley 121 que mucho promete pero poco se ve en la acción. Y entonces, ¿dónde y cómo acompañamos a esta población? No solamente en el aspecto laboral, no solamente en el aspecto de salud, sino en el de vivienda, en ese techo, en ese espacio donde se supone que construya o siga construyendo ese proyecto de vida. Y me parece importante, Ibero, yendo contigo ahora, porque cuando uno busca la ley 121, que es lo que tengo aquí ahora mismo, la ley 121, mucho del lenguaje de la ley 121, esa Carta de Derechos de Adultos Mayores, es un lenguaje que va dirigido al acceso, acceso a la justicia, acceso a servicios de salud, pero se habla muy poco del disfrute. Y quizás el que nos está escuchando piensa que no hay una diferencia real entre acceso y disfrute, pero quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos sabemos que hay una diferencia grandota entre acceso y disfrute. Tú puedes tener acceso a la solicitud de R3. Claro. Disfrute de asistencia para desastres es otra historia. Tú puedes tener acceso a una tarjeta de gobierno para la salud, claro, pero disfrute del derecho a la salud es otra conversación, ¿no? Y literalmente una de las cosas que pasan, Verónica, y quiero hablar de la OPEA, pero antes de llegar a la OPEA, es que esta ley 121, literalmente, cuando hablamos del tema de los recursos, que es algo que tú hablabas, una de las cosas con las que nos enfrentamos continuamente es que estos programas que van dirigidos a adultos mayores son como programas que están en el fondo de las prioridades y que se rescatan de vez en cuando para propósitos de campaña. O, Verónica, lo que vimos con el tema de CDBG, que quizás podemos hablar un poco de eso, pero que realmente se les quitan los recursos y se quedan literalmente desmantelados, como si fuera un asunto de beneficencia social que se trabaja a partir de, ¿verdad?, de la caridad casi, a partir de las agencias. Y más, yo creo que, y algo que ambos han tocado, pero muchos de estos programas no reconocen la diversidad dentro de la población y cómo ha cambiado la población a lo largo del tiempo. Muchos de estos programas ya llevan varias décadas, son, pues duro decirlo, pero son del siglo pasado. Y la vida... Como nosotras, Como ¿verdad? nosotras, que la hacemos al final del siglo XX. Claro. En las postrimerías. Y al final fue bien generosa. Al final del siglo XX. Pero... Pues al final. Llega al final. En los últimos minutos en el Y2K. Las computadoras todavía estaban calculando qué año era. Sí, pero la verdad es que como la gente se comporta ahora, por necesidad o porque simplemente nuestro aumento en la expectativa de vida ha cambiado. Mi mamá tiene 71 años, mi mamá trabaja. No estoy diciendo que eso es una opción para todo el mundo, algo que debería pasar. Ni algo a lo que debemos aspirar. Ni a lo que debemos aspirar, pero muchos de estos programas piensan en una persona de su edad como alguien que está retirada y lo que necesita es distracción y acompañamiento. Y tal vez esas no son sus necesidades, como alguien que todavía está en el mercado laboral, alguien que tal vez lo que necesita es transportación pública, pero no para ir a citas médicas, ¿no?, sino para hacer sus gestiones usuales. Así que me parece que hay como un poquito de desfase, no solo en la asignación de recursos, sino cómo concebimos la vida de las personas, ¿verdad?, adultas mayores, por un lado. Y por otra, y no quiero que se me olvide, cuando hablamos de vivienda, creo que también es importante reconocer de que hay mucha mala información. Y en parte porque anunciamos que hay derechos. Los adultos mayores tienen derecho a la vivienda. Pero ¿qué significa eso en la vida real? Pues... y quiero que Camilo entre en detalle, pero nosotros nos llama gente preguntándonos si es verdad que una persona que es un adulto mayor no lo pueden desahuciar de su casa o no le pueden quitar la casa al banco. Y es parte de ese discurso de derechos que sabemos que tienen, de disfrute, pero cuando se quieren llevar a cosas que son muy concretas para la gente, tal vez no van tan lejos como nos harían pensar que sí. No, y esta visión de que, y atándolo con lo de vivienda que tú mencionas, de que la única propuesta para las personas de la tercera edad es separarlos del resto de la población y guardarlos o colocarlos en estos espacios. Que sí, hay situaciones en las que tal vez esa sea la situación, pero como tú dijiste al principio, no podemos pensar y diseñar una respuesta pensando que la tercera edad es algo homogéneo y todas las personas son iguales.
Yo pienso en dos cosas precisas. Por un lado, quiero ir a eso último, de lo que dijiste de la diversidad de la población. Hace poco salió una reseña incluso de los retos que enfrenta la población adulto mayor LGBT cuando está en proceso de esa búsqueda, de esa égida, de esos hogares de cuidado y las barreras de discrimen a las que se enfrentan, ¿no? Y nosotras como abogada poder decir, pues claro que aplica la Ley de Vivienda Justa Federal, claro que hay defensas, pero ¿cómo llegamos a esa gente que no tiene acceso a Internet, que no necesariamente tienen acceso a escuchar un podcast o a ver YouTube, o que tienen acceso limitado incluso a radio, a distintos métodos para conocer sus derechos? Y quiero que hablemos de OPEA porque no quiero que se vaya, pero dijiste algo que yo creo que es clave. En nuestro país no es una defensa ser viejo ante la pérdida de una vivienda. En nuestro país no hay nada más triste de cuando nosotros nos llama alguien y nos dice es que mami tiene Alzheimer y no la pueden sacar. O cuando, igual que cuando alguien nos dice que tengo niños y no me pueden sacar, o los nietos viven conmigo, no me pueden sacar, y lamentablemente ni eso ni no tener vivienda son defensas de nuestro sistema, que es un sistema que tiene literalmente una fábrica de desahucios que pasan en vistas que se programan cada 15 minutos. Y pensar que para los adultos mayores las protecciones son muy pocas, literalmente la rendición de un informe. Y el hecho de que cuando vaya a ser el momento del lanzamiento tiene que haber gente del departamento de la familia ahí, porque si no el lanzamiento no se puede dar. Mira. Claro. Y si acaso los 20 días que den en lo que eso se hace. Mira, es una realidad. No hay unas defensas particulares para esta población. Me trae a la memoria y siempre lo voy a mencionar, esa primera llamada del hotline. Estamos hablando 2019, marzo del 2019, cuando esta persona de la tercera edad nos llama preocupado porque él entiende que lo van a lanzar de su casa. Tenía una hipoteca reverse y posteriormente vamos a hablar de las hipotecas reverse, y él entiende que lo van a sacar porque él no ha podido notificar que en efecto él sigue viviendo su propiedad, y es uno de los requisitos. Y hay una desinformación que todavía complica más la defensa de los derechos de estas personas. Aunque sí es cierto que no hay unas defensas particulares para esta población, no es menos cierto que siempre hay una responsabilidad, y siempre lo vamos a exigir, de parte de las entidades, en este caso usando la hipoteca como un ejemplo de medio de acceso a la casa. Claro. Siempre hay una responsabilidad del Estado y siempre hay una responsabilidad de las entidades que proveen estos tipos de productos financieros, como lo dicen, de orientar y acompañar a la población mayor en que conozca y respetar estos derechos, por mínimos que sepamos que existen y que sean. Entre ellos, pues que esa información y esa orientación sea adecuada en todo momento y que se respete en cada una de las etapas de la tenencia, de la posesión de esa casa, de ese hogar, los derechos reconocidos de estar debidamente informado, que se respeten los procesos, que lamentablemente si va a llegar un proceso de ejecución de hipoteca o de lanzamiento en un alquiler, que estas personas estén debidamente acompañadas por los organismos o por los recursos que están disponibles para que así sea. Así que estamos hablando de que a estas alturas el país todavía improvisa cuando estamos hablando de la población de la tercera edad. O sea, se acercan y tratan de poner parchos para intentar atajar algo que desde hace décadas se está viendo. El país está envejeciendo y los recursos que hay para que estas personas permanezcan en sus casas es cada vez más terrible. Si algo mencionaste lo de la situación de Alzheimer o cualquier situación mental, yo temo que cada día más, porque ya la hemos recibido a nuestros hotline Ayuda Legal Puerto Rico, yo temo que cada vez sean más hijas e hijos que llamen desesperados porque sus padres o su madre en un estado avanzado de Alzheimer nunca les notificó que habían entrado en un préstamo hipotecario o que viven alquilados y no han estado cumpliendo, teniendo tal vez los recursos económicos, pero no tienen la capacidad en ese momento cognitiva para administrar sus bienes, y se expongan a un proceso de lanzamiento o ejecución de hipoteca, y la familia no tenga los recursos para poder acompañar de manera efectiva a ese familiar de la tercera edad que se expone a perder su casa por culpa de una situación. Y ahí, por ejemplo, entre lo que mencionas, Camilo, que coincido totalmente, hay un llamado bien importante, por ejemplo, a un compromiso programático, ¿no? Sí. Trabajar con esta población adulta mayor, porque, por ejemplo, esto va a tener mucho que ver con el hecho de cuán autorizados están los hijos, cuán autorizados
movilizado hasta la familia para hacer gestiones, pero también qué protecciones adicionales, como bien tú dijiste, cuando mi familiar tiene Alzheimer y nunca me dijo que tenía una hipoteca reverse, ¿ahora qué yo hago? ¿Verdad? O como nos llamaban personas o nos han llamado personas, o hemos atendido personas con casos de programas de asistencia tras desastres, de que mi mamá tiene Alzheimer y en este proceso vivienda ha tardado 4 años. 4 años, pues el Alzheimer ha avanzado y no tiene la misma capacidad que al principio. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el proceso? ¿Qué va a pasar con la casita? ¿Qué va a pasar? O sea, son tantas preguntas que son consecuencias de una población que está envejeciendo. Oye, que esto es un desastre. En el sentido de que es un desastre que se puede prever, que está pasando, que viene por ahí la ola del envejecimiento y que no veo, ¿verdad?, como que pasos afirmativos en esa dirección. Te voy a pedir tu bolígrafo porque te lo iba a coger ahorita, pero Aquí pensé tiene. que me ibas a atacar mientras hablaba. Porque Camilo tiene unos bolígrafos muy particulares que usa Camilo, que más nadie los puede usar. Y hablar entonces de quién está fiscalizando, quién está velando. Nosotros colaboramos con AARP, sabemos que existe OPEA, pero se está haciendo la función. Pero ¿cuál es la función que se le pide que haga? Son una pregunta que hacerla sin ningún síntoma. Sí. Ahí también están los CIF, por otro lado. O sea, que tenemos estas entidades que se supone que estén Y acompañando. OPEA es la oficina, la procuradora de la persona Sí. de avanzada. Sí, y los CIF, oficina de la... a ver, se me olvidó. Comisionada de instituciones Es que están pensando que es financieras. comisionada la que está en estos No, momentos de instituciones eso no financieras. No justifica la trabajo. Claro. Pero sí, ¿no? Y un poco pensar que una de las cosas que nos ha pasado con OPEA, y esto tiene que ver también con la falta de recursos que hay a nivel sistémico, y creo que con muchas otras cosas que después nos podemos hablar con un café, ha sido, y que hemos hablado con muchos cafés, es también que, como decía al inicio, están más facultados para trabajar con acceso. Canalizar un servicio, buscarle a alguien una lista de albergues, una lista de refugios, una lista de hogares, pero no literalmente con garantizar que la persona adulta mayor, más allá de llegar a la solicitud o más allá, ¿verdad?, literalmente llega al disfrute del derecho, llega a estar protegida. Y funciona pues a través de referidos. O funciona a través de la buena voluntad de trabajadoras sociales o de consejeras. Pero me parece que el tema de los adultos mayores es un tema crítico, sobre todo de cara a un país que no solamente sigue envejeciendo, sino que es un país donde los viejos literalmente... hace poco salió, por ejemplo, una nota que decía que los adultos mayores son el grupo poblacional que más está comprando vivienda, que está vendiendo su primera casa y que están comprando la segunda. Eso contrasta crasamente con la población que llega a ayuda legal. Claro, porque atendemos personas en niveles con ingresos reducidos. Y lo que estamos viendo es al revés, es como un proceso de desposesión múltiple de los adultos mayores, viejos que perdieron sus casas con los huracanes, con las inundaciones, que de momento pues no pueden pagar un alquiler, no están seguros qué va a pasar con la reubicación, si se va a dar, no se va a dar. Y yo creo que es un proceso de desposesión de esta vejez, que se va a usar el accesorio de campaña porque sale a votar y raja la pava o raja la palma, o yo creo que esos son los que rajan, ¿verdad? Esos son los que rajan. Sí, suelen. Y que a la vez no tiene una propuesta de literalmente a dónde van a ir a llegar, dónde caen. Bueno, estaba traída con la pava. Es que son las únicas compañías que usan ese eslogan, iba a decir. Bueno, Los únicos bueno. partidos que utilizan ese. Ciertamente tiene una participación electoral relativamente alta. Que por eso es que Verónica es más diplomática. Sí, no. Diplomática no sé si es la palabra, pero sí, digo, por lo menos esa es la perspectiva, no sé. Sí. Yo me imagino que muchos de ellos están igual de frustrados con estos procesos que el resto de la población, así que no me sorprendería que esos números estén cambiando. Claro. Más allá de la política partidística, ¿no? una frustración con la situación general del país y la necesidad de que las cosas hay que cambiar, pero también las cosas tienen que cambiar, perdón. Pero ciertamente hay una... hay que poder crear mecanismos para salir de las cosas como siempre lo hemos hecho cuando estamos viendo que no tienen resultados, que personas ya adultas mayores estén trabajando, no porque quieren, ¿verdad? Porque el que quiere trabajar, por supuesto, y está en condiciones para hacerlo, pero lo están haciendo porque de otra forma no podrían subsistir solamente con su pensión, que sabemos que muchas están en riesgo con la deuda o con lo que reciben del seguro social, que sigue siendo bien bajito y muchas veces no es suficiente para cubrir las necesidades, especialmente en un mundo actual en que la inflación nos está robando el dinero por todos lados, ¿no? Yo sigo peleando con los precios de la comida cada vez que como realmente.
Me uno a ti. Sí, sí. Así que, ¿cómo podemos manejar esa realidad en el mundo según ha ido cambiando? Que están comprando esa casa que uno pensaría, pues tal vez para tener algo más pequeño. Claro. Pero no me pregunto cuántas de ellas están comprando simplemente porque ahora es que pueden comprar. Oye, ¿verdad? Después de una vida entera tratando de ahorrar para hacerlo, están comprando porque sus hijos no pueden y son ellos los que lo están haciendo. Creo que falta información sobre este proceso. En Puerto Rico datos sobre casi nada hay. O por lo menos siempre faltan muchos datos sobre estadísticos. Pero es necesario tener esa información y poder realmente crear política pública que atienda las necesidades de la población adulta mayor para donde estamos ahora mismo. Y ahí que si me permites, Ariadna, ahí que tú mencionas ese impasse muchas veces de las personas adultas mayores, hay algunas que ni siquiera tienen esa oportunidad de buscar otros recursos y tienen que mirar hacia la misma casa, ya salda, que la tienen desde hace años y la ven como el único recurso, ya sea para ayudarse a subsistir en una economía horrible o para apoyar a la familia. Y ahí pues utilizan recursos financieros como son las hipotecas reverse, que lamentablemente en llamadas que hemos estado recibiendo acá en Ayuda Legal Puerto Rico, exponen a estas personas adultas mayores y a la familia que se ha refugiado bajo ese mismo techo, porque sabemos el cohabitar que se da, los expone a una pérdida del techo, creyendo que acuden a estos productos financieros como el mecanismo para dar unas garantías de salud, unas garantías alimentarias, unas garantías de vivir, del disfrute que mencionaba Ariadna misma, cuando lamentablemente hay veces que las condiciones que requieren este tipo de productos financieros de las hipotecas reverse los expone entonces a la pérdida del hogar. Y vamos a coger una pausa y después de la pausa vamos a hablar no de este contexto solamente, ¿verdad? Que sabemos que es nefasto, que sabemos que es de vulnerabilidad, que incluye un llamado a política pública. Vamos a hablar un poco de las alternativas que tienen los adultos mayores. Antes de eso vamos a mencionar también los datos de hipotecas porque me interesa mantenerles rastreo, ¿verdad? Porque se nos pierde de momento la visión y en Navidad pensamos que todo está bien. Y todo está bien, ¿verdad? Todo va a estar bien, pero hay que atender esto. Esperamos a eso. Dicho eso, vamos a acá una pequeña pausa en Tus Derechos al Día. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org. Conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Bueno, gente, y continuamos aquí con Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Y antes de continuar la conversación sobre el tema de adultos mayores, vamos a hablar de hipotecas también y de algunas de las defensas que tiene esta población cuando se enfrenta al riesgo de ejecución de hipoteca. Queríamos también hacer un paréntesis para invitarles y que vayan separando la fecha del 9 de diciembre. Ya mismo vamos a tener por ahí la promoción y es que el 9 de diciembre vamos a cocinar. Vamos a cocinar en nuestro principal evento de recaudación que se llama Cocinando Suave, ya en esta ocasión volumen 4, que es una actividad anual que hace Ayuda Legal Puerto Rico, donde las compañeras y los compañeros que son parte del equipo legal cocinan con personas invitadas y mientras cocinamos hablamos un poco de nuestros logros, hablamos de los retos, hablamos también de los compromisos y de los propósitos del año 2024, a la misma vez, ¿verdad?, que estamos compartiendo con ustedes recetas y nuestras habilidades culinarias. Camilo, todavía me acuerdo. ¿Cuántos años tú hiciste arepas? Me acuerdo mis arepas y yo las hice con el logo de Ayuda Legal Puerto Rico. Que tu papá cogió y se fue, montó el ferry, salió de Vieques y fue a tu casa. Sí, no, cogió en dirección contraria porque me dijo que se había bochornado de lo que salió de ahí. Que pero sí, la logramos hacer, no cogió fuego mi casa porque en aquel momento fue remoto que lo hicimos. Fue pandémico. En el momento pandémico, ¿sabes? Yo creo que esa fue la primera vez fue la primera vez. Así que fueron unas arepas y un arroz amarillo que salió más amarillo de lo que yo pensé. Era verde, no un arroz verde. Era verde, con razón. Que mira qué problemático era. Y salía la esposa de Camilo, Tati, un saludito a Tati, que corría de repente, Camilo, no. Así mismo. Sí. Y hablamos de hipoteca durante ese momento. O intentamos hacerlo. Tener una hipoteca es como tener un fuego en la cocina.
Usted nunca sabe cuándo se va a salir de control. Así mismo. Exacto. Y Verónica, este año tú vas a estar haciendo, creo que es helado lo que vas a estar haciendo. Vamos a estar haciendo helado. Nos tocó el postre de nuevo a Verónica y a mí, que siempre para. Las dos velas nuevamente. El dúo dinámico. Ah, qué bien. ¿Qué tú vas a hacer este año? Yo realmente tengo que avisar otra vez el listado para estar ¿Tú vas seguro. a hacer bacalao? Yo voy a hacer bacalao. No, pues está bien. ¿Bacalao o bacalaíto? Bacalao. Bacalao. Con Noeli. Pues está bien. Ay, con Noeli. Bacalado. Eso va a quedar. Bacalao con Noeli. Sí. Así que estamos pidiendo a la gente amorosa de Camilo allá en Fajardo, solamente su familia, tu iglesia y todo el mundo que te rodee, que oren por ti. Que oren por ti y por la gente que se come el bacalao. Claro, pero que lo sobre importante todo. es que donen, ¿no? La actividad de recaudación se hace ese 9 de diciembre y va a ser de horario de 11 a 2 de la tarde. Lo vamos a hacer en vivo. La idea es que, de nuevo, que pasemos un buen rato mientras hacemos la recaudación de fondos. Les digo ya que vayan separando la fecha porque Ayuda Legal Puerto Rico depende totalmente de los donativos que recibe y de las fundaciones que nos apoyan. Nosotras nunca recibimos ni solicitamos ni un centavo del gobierno, ni tampoco de fondos que provengan de ninguna fuente estatal o federal. Y eso para nosotras nos ayuda a mantener la independencia de nuestro trabajo. El año que viene son 10 años del proyecto. 10 años. Ese aniversario lo vamos a celebrar en el 2025, en marzo 1 del 2025, ¿verdad? Porque fue la época en que nos fuimos en vivo, pero ya van a ser 10 años de pensar y trabajar este proyecto y yo creo que eso se dice rápido, pero pues pocas cosas duran 10 años, ¿verdad? ¿Cuántas cosas prescribieron en tu vida antes de llegar a los 10 años? ¿Cuánta gente prescribió lo que estamos preguntando? Esa es la pregunta que estoy haciendo, pero es impropia. Dicho eso, vamos a regresar, ¿verdad? Vamos a aterrizar de nuevo en el tema que estábamos tocando y hablábamos sobre el tema de adultos mayores y hablábamos sobre sí ese contexto de vulnerabilidad, pero hablemos también un poco de las defensas. Pero antes, Camilo, tú querías compartir cómo va el proceso. Necesito una taza más grande porque estos 2 vasos de café a la vez, mi cardiólogo los puede ver. Un saludito a Marcel Mesas también. Los puede ver comprometedores. Pero vamos a hablar un poco de cómo están las hipotecas ahora mismo. Sí, mira, ahora mismo, la semana pasada recibimos números de los CIF diciéndonos cuál es el estatus de la situación de los préstamos hipotecarios y otros, obviamente, otros productos financieros. Pero cuando hablamos de las hipotecas sobre residencias, no hipotecas comerciales, sino las hipotecas residenciales, el año que corre, y estamos hablando de reportes que nos dio la OSIF hasta junio de este año, ya han superado las 1.400 casas que han sido ejecutadas. Estamos hablando de casas que se le han removido a esa familia. Y si comparamos con el año pasado cerró en 2.210 a diciembre del 2022. O sea que si el 2023 ya estamos superando las 1.400, estamos hablando de que esto va a ser un año que nos va a recordar los incrementos post pandemia. El 2020 cerró con 911 nada más, pero el año siguiente se disparó con más de 3.000 ejecuciones de hipoteca. Y esto nos dice nuevamente que no hay realmente un plan para detener este oleaje. Y digo oleaje porque está esta ficción de que sube y baja, pero realmente al final de la historia estamos hablando de familias, de cerca de 3.000 familias que este año pudiesen estar terminando fuera de su casa. Ayuda Legal Puerto Rico recoge y monitorea cómo se ve casi en tiempo real, quisiera decir, en tiempo real, cómo se está viendo actualmente el 2023 en los tribunales ahora mismo, y estamos llegando a un número de 2.032 ejecuciones, demandas, debo decir, demandas que se han estado presentando en nuestros ¿Cuántas son tribunales. esas al día, Camilo? Eso equivale a cerca de 17 a 18. Déjame confirmarte, no, son 12. En este año son 12 diariamente. Si tomamos solamente los días laborables, estamos diciendo que desde enero hasta junio de este año se han estado presentando 12 demandas de lunes a viernes, todos los días, 12 demandas de ejecución de hipoteca. Si comparamos con el año pasado fueron 17. O sea que estamos hablando de que, aunque los porcientos de morosidad que publica la banca y que OSIF también publica, se ven que están bajando, los números que nos están diciendo los tribunales es todo lo contrario. Estamos viendo un ritmo de alza donde
que pase que semanalmente estemos viendo, diariamente voy a decir 12 demandas presentadas para ejecutar una hipoteca residencial, nos debe alertar de que todavía continuamos en una situación indefensible para las personas que tienen un préstamo hipotecario. Verónica, ibas a decir algo. Sí, quería un poco, porque yo siento, y hace unas semanas hablábamos de cómo se había hablado de subir el aumento o solicitar, ¿verdad?, un aumento en el precio total de las viviendas, que es de nueva construcción para interés público, interés social, perdón. Y en esa discusión, una de las cosas que surgían era que, me parece que la Asociación de Vasco, si no fueron ellos, pues me disculpo, que hablaba de cómo la delincuencia había bajado y cómo la gente podía adquirir ¿verdad?, propiedades de incluso sobre $170,000. ¿Cómo compara esa información o esa narrativa que escuchábamos en ese momento con los datos que tú estás Sí, mira, pues es excelente, porque esa es la trampa de los números. Efectivamente, sí, cuando uno va a la morosidad de los 30 días o la morosidad de los 60, pues sí uno puede ver que ha habido una disminución. Pero también hay un término de morosidad que son los que superan los 90 días, que es esta familia que ha estado intentando recuperarse, y ahí se está disparando ese número. Pero ¿qué pasa? Obviamente cuando tú combinas esa población, aparentemente hay una merma y todo parece que está bien. Por eso es que acudimos a los números en los tribunales, por eso es que acudimos a donde realmente estamos viendo donde los bancos están tocando puertas para cobrar esa hipoteca que por las razones que sean no se ha estado pagando. Y sí, lamentablemente estamos viendo que dentro de estas acciones no solamente está la población mayor, sino que todavía sigue siendo las mujeres la población que más se está afectando a través de estas demandas, superando el 20-24% de los casos de ejecución de hipoteca que se presentan en los tribunales. Es o una mujer sola o un grupo de mujeres las que están enfrentando la banca. Así que hay que siempre tener esto hay que tener una vista panorámica, digo yo, porque si vamos al micro, definitivamente quien levante el dato que le convenga lo va a levantar y va a decir, mira, sí, la morosidad ha disminuido grandemente, pero eso no se refleja en los continuos casos de ejecución de hipoteca que se están viendo en nuestros tribunales. Y más cuando muchas de estas personas van sin ningún tipo de acompañamiento legal, desconociendo los derechos que tienen cuando son demandadas y de los recursos que supone que estén disponibles para ellos defender su casa. Una de las cosas, ¿verdad?, que quizás con mayor... ahorita hablábamos de que no habían defensas necesariamente cuando estamos hablando de adultos mayores para efectos de un lanzamiento, para efectos de una ejecución, pero sí hay remedios a los que se pueden acoger las personas adultas mayores ante un panorama como este. Pienso en el caso de los viudos. ¿Qué hace un viudo cuando de momento su pareja adulta mayor fallece y hay una hipoteca? Es excelente que menciones eso, en particular cuando estamos hablando del producto de las hipotecas reverse, que es uno que nos ha tocado a colación bastante. Es importante primero saber que cuando una pareja, y cuando digo una pareja adulta mayor, me refiero a que ambos superan los 62 años de edad al momento de optar por este tipo de recursos, por la hipoteca reverse. Si una de las dos fallece y hay un cónyuge viudo o viuda, si es parte de esa hipoteca, se supone que se conserve ese derecho y esa persona pueda continuar disfrutando del préstamo que hizo en su momento y que firmó, porque es parte de ese acuerdo que hizo con la banca. Pero ¿qué sucede cuando el cónyuge viudo, supérsite, como decimos acá del otro lado, cuando esa persona viuda no era parte de esa hipoteca reverse, ya sea porque no tenía la edad al momento de concretarse ese préstamo hipotecario, esa hipoteca reverse, o porque no es la dueña, no es la dueña de la propiedad? Pues sí, desde el 2019 se ha reconocido que el cónyuge no deudor, el non-borrower spouse, como se le dice en inglés, se le ha reconocido desde el 2019 unos derechos, porque hay que recordar que las hipotecas reverse, por lo menos las que se conocen aquí en Puerto Rico, son parte de un programa de vivienda federal, de HUD, como le decimos. Y por lo tanto, se han levantado unas defensas, yo digo como quiera mínimas, para que la persona viuda que permanece en ese hogar, aunque no haya sido parte de ese préstamo hipotecario en su momento, si estaba casada
al momento de formalizarse ese préstamo hipotecario y sigue estando casada con la persona que falleció, tiene el derecho a permanecer en ese hogar siempre y cuando cumpla con ciertas responsabilidades que ya de por sí tenía la persona que falleció. Por ejemplo, mantener el seguro del hogar lo tiene que mantener al día. El CRIM, si paga CRIM, pues lo tiene que estar pagando, o cualquier otro tipo de responsabilidad que tenga el hogar, las derramas, mantenimiento, si estamos hablando de un apartamento, todo eso se tiene que mantener, y la persona tiene que mantenerse viviendo el hogar como lo tenía que hacer la persona deudora dueña que falleció. Así que es importante porque estamos escuchando muchos temores con respecto a este tipo de población adulta mayor. Fallece aquella persona a nombre del cual estaba ese préstamo hipotecario reverse o revertido. ¿Qué sucede entonces con esa persona? Hay un derecho reconocido para que esa persona casada pueda permanecer en ese espacio hasta que su vida dure. Y quiero hacer un paréntesis. El tener que vivir la casa no impide que esa persona tenga que convalecer en un tiempo en un hospital o quiera visitar familiares en Estados Unidos. Lo importante es que no se extienda por un tiempo prolongado, más allá de un año o algo así, pero sí tiene un derecho a permanecer en lo que es su casa, lo que es su hogar. ¿Cómo la gente se entera de estos derechos? Tiene que llamar a nuestro hotline al 787. Que es muy lamentable de paso, porque sí, estos derechos no deberían depender, se supone que la banca sea el primero que los orienta a la gente. Y las hipotecas reverse de por sí tienen un requisito, la ley aquí local requiere que se le dé una orientación a esa persona cuando va a firmar. La entidad hipotecaria tiene que cumplir con un training, a veces de media hora, a veces adiestramiento, debe haber dicho, o de una hora completa, para que esa persona sepa lo que está firmando. Tienen que llamar al 787-957-3106 a nuestro hotline. Ahí va a recibir un corto mensaje de parte de nosotros y nos deja entonces un mensaje para nosotros comunicarnos con ellos. Un tema a seguir monitoreando, y te Ayuda Legal Puerto Rico, siempre nuestro apoyo legal gratuito disponible, ¿verdad? Para atender este tema y otro de hipoteca. Vamos a una pequeña pausa acá en Tus Derechos al Día y volvemos a la última para despedirnos. Bienvenidos a la cápsula Conocer tus derechos es poder del programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Hoy vamos a hablar sobre cómo presentar una querella por discrimen en la vivienda. La Ley de Vivienda Justa Federal prohíbe el discrimen en la vivienda por raza, color, origen nacional, religión, diversidad funcional, sexo y porque la composición familiar incluye menores de edad o mujeres embarazadas. El acto discriminatorio se puede dar al comprar una vivienda, alquilar una vivienda, solicitar un préstamo hipotecario, solicitar asistencia de vivienda o cualquier actividad relacionada. Una persona que ha sufrido discrimen en la vivienda puede presentar una querella ante la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Esta oficina se encargará de hacer las investigaciones necesarias y solicitar los remedios necesarios. Es importante destacar que la querella debe ser presentada dentro del último año luego del último acto discriminatorio. Y la querella debe incluir 6 aspectos importantes: nombre, apellido, dirección física y postal de la persona que ha sufrido discrimen en la vivienda, nombre de la persona, organización, agencia contra quien se presenta la querella, información del programa de vivienda relacionado si aplica, descripción breve de los hechos, fechas en que se cometieron los actos discriminatorios y grupo protegido al que pertenece. Para redactar la querella puede utilizar nuestro formulario interactivo de querella por discrimen en la vivienda disponible en nuestra página web www.ayudalegalpr.org. La querella puede ser presentada de 3 maneras. Primero, utilizando el formulario digital disponible en la página del Departamento de Vivienda Federal, que somete y presenta la querella automáticamente una vez culminada. Segundo, a través de correo postal a la dirección de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades. Y tercero, al correo electrónico o vía telefónica a las líneas oficiales del Departamento de Vivienda Federal para presentar querellas por discrimen. Si usted tiene dudas sobre el proceso o sobre cómo presentar la querella, puede comunicarse a la Oficina Regional de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades al 787-766-5400. Para más información puede acceder a nuestra página web www.ayudalegalpr.org o comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106. Gracias por escucharnos. Hasta aquí nuestra cápsula del día y recuerda que conocer tus derechos es poder.
Bueno, gente, y regresamos acá en la última parte de Tus Derechos al Día, en esta ocasión con Elian Irequi, nos está haciendo el branding de Ayuda Legal Puerto Rico, ¿verdad? Con su onesie, que heredó de Lucas Imar. Y queríamos aprovechar este último momento para hablar un poco sobre algo que hemos estado viendo en estas últimas semanas y que nos parece que es un tema medular, y es el tema que tiene que ver con los datos de los contratistas, la información sobre R3, lo que ha estado pasando con el proceso de este tipo de asistencia para desastres. Y es que ustedes saben que así como FEMA es la ambulancia después de un desastre, CDBGDR suponía ser esa recuperación a largo plazo, que sabemos por múltiples razones que no ha sido así. Pero nos preocupa que nos han estado llegando más y más casos de personas preguntando literalmente si algún día les van a contestar, si les van a reconstruir o si van a reubicar, o gente con miedo, pensando incluso en retirarse del programa, Verónica, porque temen que la reubicación va a ser su última opción y no quieren ser un número más en esta larga lista de gente que no encuentra una vivienda, pero sobre todo gente que desconoce que todavía tiene a su haber mecanismos, Verónica, que les permitan quizás apelar decisiones dentro del programa, y quizás queríamos dedicarle 2 minutos para eso, ¿verdad? Porque es un tema que vamos a tocar con mayor intención la próxima vez. Sí, ciertamente hay recursos dentro del sistema que, ¿verdad? Este proceso que crea el Departamento de la Vivienda para manejar los casos R3 para personas que no están conformes con el servicio que están recibiendo, que no están conformes con las decisiones del programa R3. Y creo que tal vez lo primero, y esto lo hemos dicho antes, pero es bueno siempre recordar que todas las personas que están participando del programa R3, primero tienen derecho a que todas las decisiones que toma el programa se las pongan por escrito. Algo que nos dicen mucho es que ya me dijeron que esto va a pasar, y nos llaman a consultarnos, y cuando le preguntamos, pero ¿te llegó una notificación sobre eso? No se lo han puesto por escrito, o todavía, o no parece haber planes de hacerlo. Pero todas las personas que participan de R3 pueden solicitar que cualquier decisión se la pongan por escrito, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a tomar decisiones informadas, y con constancia de qué es lo que está pasando, por un lado. Por otro lado, un proceso de reconsideración y de revisión administrativa para todas las decisiones que tome el departamento del programa R3, perdonen. Y ese es el lenguaje mismo de la guía para cualquier determinación final que tome la agencia. Así que si usted no está conforme con una determinación, puede utilizar el mecanismo de una decisión, ya sea, por ejemplo, que le dieron que era una reconstrucción y usted entiende que su casa puede ser reparada. Usted puede utilizar el proceso de reconsideración para tratar de convencer al Departamento de la Vivienda del programa R3 que cambie de posición. Y finalmente también está el proceso de quejas. El proceso de quejas le permite hacer preguntas, por un lado, pero también le permite levantar a la división legal del Departamento de la Vivienda, que tiene la obligación de supervisar el funcionamiento de todo el programa, las preocupaciones que usted tiene sobre el proceso, cosas que usted entiende que están yendo mal, sus derechos no están siendo protegidos desde el proceso. El mecanismo de queja, que lo puede hacer por internet, que lo puede hacer por teléfono, que lo puede hacer por correo a la antigua, enviándole una carta al Departamento de la Vivienda para que la división legal supervise, realmente investigue qué es lo que está pasando según lo que usted le ha dicho. Así que tiene alternativas. Y pensando quizás, Verónica, en ese mecanismo de quejas, que es el último que mencionaste, para decir 2 cosas. Primero, ese es el mecanismo que se utiliza cuando no te contesta ese manejador de casos, que posiblemente es una de las quejas más frecuentes que recibimos en ayuda legal. No me contesta el manejador de casos, no sé quién es el contratista, nadie me responde, ¿verdad? No he recibido notificación. Ese proceso de quejas, pero también que la gente sepa que usted no necesita tener representación legal, que estos procesos no tienen un costo, pero que si usted necesita la representación legal en Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras estamos en la mejor disposición de ayudarle. ¿Y cómo nos consigue, Vero? Y en esa línea, cuando usted trabaja con la división legal, o hace una queja a la división legal, va a haber un abogado que está asignado a su caso, pero su abogado es abogado del programa R3, no es abogado suyo. Sí. Y muchos de ellos, y tengo que reconocer que hemos escuchado buenas anécdotas de que los ayudaron, que les resolvieron una vez presentaron la queja, pero no se confunda, esa persona no está trabajando para usted, trabaja para R3. Si quiere hablar con nosotros, queja o no queja, porque tiene alguna preocupación sobre el funcionamiento del programa, nos puede llamar al 787-957-3106.
787-957-3106 o puede visitar nuestra página, que también hay mucha información ahí. Así que nos pueden llamar y además de llamarlos, que sepan que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico todavía no nos vamos de cierre administrativo la semana de Navidad. La semana que viene vamos a cerrar medio miércoles y obviamente jueves y viernes por el pavo, pero cuando regrese por el Día de Acción de Gracias, donde también comemos pavo, y quienes vieron nuestro capítulo previo, vieron a Elian vestido de pavito, que fue una cosa muy impresionante. Y hay quienes comen lechón ya, desde ya. Sí, quienes coman lechón, pues ya es hora de comer lechón. Quienes defendamos los lechoncitos, pues es hora de defender los lechoncitos. Sí. Dicho eso, el receso administrativo todavía no tiene fecha, pero cuando se anuncie, pues así se hará. Mientras tanto, la oficina sigue abierta, seguimos atendiendo llamadas, seguimos ofreciendo representación legal gratis, así que no duden en comunicarse con nosotras. Les recuerdo una vez más que se para la fecha del 9 de diciembre para nuestro evento de recaudación de Cocinando Suave. Seguimos buscando a alguien que nos pague el café, porque ya Jonathan no nos tiene café aquí nunca. Nosotras tenemos que traer el café y la cosa se empieza a apretar. Y ya Elian empieza a tomar café pronto. Así que necesitamos ya mismo ese endoso solidario. Sí. Dicho eso, siempre agradecida a la gente que nos escucha, siempre agradecida a la gente que apoya el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico. Y como decimos al final, conocer tus derechos es poder. Gracias, gente.